Saludos a todos. Bueno, en esta ocasión vamos a ver sobre fracciones compuestas. Muy bien, y comencemos. A ver, déjenme escribir mejor. Muy bien. De antesala para esto de las fracciones compuestas, lo que nosotros tenemos que comprender es que no es simple y llanamente que solo dividir dos fracciones como tal. El principio radica en esto. Si yo tengo A sobre B dividido para C sobre D, esto puede ser expresado como A sobre B sobre C sobre D. Muy bien. Ahora, imaginemos lo siguiente. Extrapolémonos y llevémoslo a algo más complejo. Imaginemos que nosotros tenemos ahora A sobre B más C sobre D, que esto lo divide, por ejemplo, XY más W sobre Z. Entonces, aplicando el mismo principio mencionado anteriormente, esto nos indica que puede ser expresado como que, como A sobre B más C sobre D sobre XY más W sobre Z. Muy bien. Entonces, con esta idea, ¿qué se nos viene a la mente? Que no es simple, eh, es simple prácticamente lo mismo que ya se sabe de operaciones combinadas, solo que se expresa de otra manera. Quizás es un poquito más favorable porque a veces hay tipos de expresiones que son extremadamente largas. Entonces, de esta manera se corta un poco el espacio y se trabaja ya de una forma un poco más proporcional. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a arrancar con el ejemplo número A, que tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado más 3. Todo esto va a estar dividido o va a estar en fracción de 6 menos 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Correcto? ¿Cómo lo vamos a resolver como tal? Bueno, recordemos, solo tenemos que aplicar las propiedades o ya conocidas de las fracciones como las operaciones como tal. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, vamos a resolver primero el numerador y el denominador por separado. O sea, tenemos que interactuar primero por partes. Una vez que esté simplificado al máximo el numerador y el denominador, hacemos extremos como extremos y ahí culminamos. Entonces, esto nos quedaría de esta manera. Trabajando en el numerador, yo veo que tengo que sacar mínimo común o sumar y restar las fracciones. Entonces, como tal, tendría aquí. Vamos a sacar el mínimo común de entre x, mínimo común entre x y x al cuadrado. Como podemos observar, el mínimo común aquí entre estos dos sería el de mayor exponente, porque los dos son iguales, ¿verdad? Entonces, pero yo voy a escoger el de mayor exponente, que sería x al cuadrado. Entonces, tendríamos aquí x al cuadrado. X al cuadrado, recordemos, dividido para x es igual a x, y esto se multiplica con el numerador de esa fracción, sería 1. Entonces, tendríamos x, y tendríamos x menos x al cuadrado dividido para x al cuadrado es 1, y eso se multiplica con el numerador de esa fracción, que tendríamos 2, ¿verdad? Entonces tendríamos menos 2 más, aquí tengamos en cuenta que este 3 está sobre 1, al igual que el 6 que está acá abajo, ¿correcto? Entonces tendríamos aquí x al cuadrado dividido para 1, esto es igual a x al cuadrado por el numerador que es 3. Tendríamos 3x al cuadrado. Entonces tendríamos más 3x al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el denominador. Tendríamos lo siguiente. Tendría lo mismo.
Recordemos, el denominador como tal, como tenemos aquí x y x al cuadrado, el denominador aquí será x al cuadrado. No habría que hacer nada más porque ya está prácticamente visto. ¿Correcto? Vamos a operar entonces como tal. En este caso, vamos a operar como tal. Y voy a poner esto para separar. Muy bien. Entonces, voy a utilizar otro color también para identificar. Tendríamos x al cuadrado sobre 1. Obviamente sería x al cuadrado y voy a multiplicar por este, que es el 6. Entonces tendríamos 6x al cuadrado. Entonces, tendría aquí 6x al cuadrado menos x al cuadrado sobre x es igual a x por 1. Esto sería igual a x. Entonces tendríamos aquí menos x menos acá nuevamente. Vamos a realizar, tendríamos x al cuadrado sobre x al cuadrado. Esto es igual a 1 por 2. Esto sería igual a 2. Por lo tanto, tendríamos menos 2. Muy bien, ya resuelto esto, vamos a operar. Tendría entonces lo siguiente. Tendría, en el numerador tendría 3x. A ver, dibujé mal porque pensé que había números en común como tal. Veamos. Tendría entonces aquí, voy a organizarlo nomás. Tendríamos aquí 3x al cuadrado más x menos 2 sobre x al cuadrado. En el denominador, como tal, existe lo siguiente. Vamos a hacer un poquito más largo para identificar que en este caso eh, es la división en este general. Entonces, aquí tendríamos, bueno, el de aquí ya está organizado como tal. Bueno, esto que va a ser igual. Vamos a aplicar extremos con extremos, medios con medios. Entonces, ¿qué quiero decir con extremos, medios con medios? Que se va a multiplicar el numerador, literalmente del numerador, y el denominador con el numerador. El denominador del numerador y con el numerador del denominador. Entonces, de esta manera nos quedaría la operación así. Nos quedaría de esta manera 3x. A ver, nos quedaría aquí. Nos quedaría 3x al cuadrado más x menos 2 por x al cuadrado. Y aquí en el denominador nos quedaría x al cuadrado por 6x al cuadrado menos x menos 2. Correcto. Entonces, simplificando, tendríamos lo siguiente. En este caso, la simplificación me daría esto. Quedaría aquí 3x al cuadrado más x menos 2. Entonces, y aquí tendríamos 6x al cuadrado menos x menos 2. Muy bien. En este caso, nosotros tendríamos que verificar si es que esto es factorizable o no. Por ejemplo, entonces vamos a comprobar. 3x al cuadrado más x menos 2. Dos números multiplicados que me den 3x al cuadrado son 3x y x. Dos números multiplicados que me den menos 2 pueden ser menos 2 y 1. Entonces, multiplico y obtengo que aquí sería menos 2x y aquí tendríamos 3x. El resultado aquí tendríamos x, que es lo mismo que está acá. Muy bien, entonces sí se puede factorizar. Por lo tanto, aquí la respuesta factorizable como tal es 3x. Recordemos en este caso que siempre los agrupamos en horizontal. Entonces, 3x menos 2 por x más 1. Correcto. Vamos a hacer lo mismo con el otro dato, el del denominador.
en este caso. Muy bien. Tendríamos aquí 6x al cuadrado menos x menos 2. Por ejemplo, aquí tendría 3x al cuadrado y aquí tendría 2x al cuadrado. Perdón, 3x y 2x. Y aquí tendríamos, por ejemplo, menos 2. Y aquí tendría 1. Multiplicamos cruzado, esto sería menos 4x. Y aquí tendríamos que esto sería 3x por 1, tendríamos 3x. Y esto es menos x. Comprobamos que es lo mismo. Por lo tanto, aquí nuestra respuesta como tal es lo siguiente. Recordemos, agrupamos en horizontal. Por lo tanto, tendría 3x menos 2 por 2x más 1. Listo, lo que acabamos de escribir lo vamos a escribir ahora en la fracción. Entonces, tendríamos que esto es igual a, en este caso, en el numerador tendríamos 3x menos 2, x más 1, y tendríamos acá 3x menos 2, 2x más 1. Muy bien. Entonces, en este caso, al simplificar, tendríamos esto. Y como resultado vamos a obtener lo siguiente. A ver, no espere que se hagan el igual primero. Ya hice. Entonces tendríamos x más 1 sobre 2x más 1. Y muy bien, esta es nuestra respuesta como tal. Listo. En este momento entonces procedamos a hacer el siguiente ejemplo. Para el siguiente ejemplo, el número B, vamos a ocupar lo siguiente. Vamos a ocupar x menos, en este caso, menos x más 3, aquí tendríamos 2, sobre, aquí tendríamos x menos x más 3. 2x, a ver, x, 2x más menos 3. Muy bien, entonces vamos a realizar esta operación como tal y nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, vamos a hacer la línea de fracción general y vamos a hacer la línea de fracción para operar el numerador y de una vez la del denominador, por dejarle de hecho. Correcto. Entonces, aquí el mínimo común de esto sería, del numerador sería x más 3. Correcto. Ese x más 3 va a multiplicar por x porque estoy haciendo multiplicación por el método de la carita feliz o el método de la mariposa como se conoce. En el denominador igual, tendría x más 3 y tendría x por x más 3 menos, aquí tendría entre paréntesis 2x menos 3. Correcto. Porque recuerden que este menos está restando a todo esto. No solo al menos 2x. Entonces, no solo al 2x. Muy bien. Entonces, si nosotros ahora, como tal, podríamos multiplicar extremos con extremos, medios con medios, de una vez, y obtendríamos nuestro resultado rápidamente. ¿Correcto? Entonces, quedaría así. Y acá, de igual manera. Muy bien, en este caso. Tendría entonces, aquí entre paréntesis y corchetes, tendría x más 3 menos 2 por x más 3. Y aquí tendríamos x más 3 menos 2x menos 3 por x más 3 como tal.
Muy bien. Y listo. Nosotros vamos ahorita a proceder a simplificar. Como podemos observar, esto de aquí se va con esto de acá. Y como tal, bueno, eh, vamos a continuar operando. Entonces tendríamos aquí distributiva, tendría x al cuadrado más 3x menos 2. Y aquí tendríamos como tal, en el denominador, x al cuadrado más 3x menos 2x menos, más 3. Entonces, esto sería igual a ¿qué? A x al cuadrado más 3x menos 2. Y en el denominador tendríamos x al cuadrado más x más 3. Muy bien. Y listo. Ya tenemos nuestro resultado. A mi parecer no es factorizable, entonces lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Esto es lo que buscamos, la simplificación. Muy bien, vamos ahorita a hacer entonces otro ejemplo, un ejemplo C, y esto nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría entonces 2m más n, y en el numerador n, acá nos va a quedar 5m, y nos va a quedar en el denominador m menos n. Muy bien. Entonces, de la misma manera que hemos procedido con los ejemplos anteriores, vamos a continuar con este y nos quedaría algo así. Este igual representa, a ver, este igual representa dónde va ubicado el divisor general, o sea, el que divide a la fracción como tal compleja en un numerador como en un denominador, para no confundirnos y pensar de que quizás no se identifique bien el numerador y el denominador. Entonces, aquí vamos a aplicar lo que ya hemos visto de multiplicación cruzada. ¿Por qué? Porque vamos a sumar o restar fracciones como tal, que nos resulta más sencillo es hacer el método de la mariposa o la carita feliz como tal. Muy bien, entonces tendríamos aquí 2m más n, 2 por 2m más n menos n. En el denominador tendríamos exactamente lo mismo porque no hay ninguna operación. Tendría aquí entonces 5m, m menos n. Muy bien. Resolviendo esto como tal, nos va a quedar lo siguiente. Ya. Nos va a quedar aquí. A ver. Nos va a quedar aquí esto. A ver, entonces aquí nos quedaría 2m por 2 es 4m y 2 por n más n menos n. Más 2n más 2n menos n. Y en el denominador nos quedaría 2m más n. Acá es 5m, m menos n. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a... Esto va a ser igual a 4m más 2n menos n. Tendría aquí 4m más n. Y aquí en el denominador 2m más n. Y acá tendríamos 5m sobre m menos n. Muy bien. Extremos con extremos, medios con medios.
extremos, medios con medios, y obtendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí que esto sería igual a 4m más n, que multiplica a m menos n, y acá tendremos 2m más n, que multiplica a 5m. Muy bien. Podríamos dejarlo aquí como tal o podríamos operar. En este caso, me quedaría aquí. Me quedaría aquí 4m al cuadrado menos 4mn más mn menos n al cuadrado. Y en el denominador me quedaría 10m al cuadrado más 5mn. Que esto viene a ser igual a, esto viene a ser igual a que a 4m al cuadrado menos 3mn menos n al cuadrado, y en el denominador 10m al cuadrado más 5mn. Y listo, ese es nuestro resultado como tal. Muy bien. Y bien, eso sería todo, estimados estudiantes. Espero les haya servido como tal y sirva para que puedan reforzar un poco esta temática. Nos vemos en otro video. Hasta luego.